José Antonio Fernández Carvajal ha jugado un papel fundamental en la evolución de FEMSA desde su incorporación en 1988. Actual presidente ejecutivo del Consejo de Administración y director general de FEMSA, también preside el Consejo de Coca-Cola FEMSA y la Fundación FEMSA. Su impacto trasciende lo empresarial, siendo miembro del Consejo de Industrias Peñoles y del Tecnológico de Monterrey, donde presidió el Consejo Directivo de 2012 a 2023. Ha sido profesor por más de 30 años, compartiendo su experiencia con futuras generaciones. Él es un ejemplo de liderazgo humanista. Yo nací en Puebla. Mis padres se establecieron, mis abuelos vinieron de España, 3 de ellos, llegaron a México y mis padres se conocieron, mi mamá de la Ciudad de México y mi papá de Puebla, se casaron en Puebla, en la Ciudad de México y se fueron a vivir a Puebla. Ahí nací y ahí viví hasta los 18 años. Yo estudié en el Colegio de los Jesuitas, en el Instituto Oriente, que en esa época se llamaba Instituto Militarizado Oriente. Era un colegio militar y religioso muy bueno, donde te inculcaban muchos valores. El lema del colegio es Militia es Vita, la vida es lucha, y creo que lo tenemos bien grabado todos los exalumnos de ese colegio, que es centenario, tiene muchos años el colegio. De ahí tuve la suerte de que mis padres nos mandaron a mí y a mis hermanos a Monterrey a estudiar al Tecnológico de Monterrey, en esa época considerada ya la mejor universidad privada. Había además algunos problemas de huelgas, etcétera, en la Universidad Autónoma en Puebla. Las Américas empezaba, era una universidad pequeña todavía, y entonces vine a vivir a Monterrey. Y aquí estudié ingeniería industrial, luego maestría, aquí mismo me quedé a estudiar la maestría. Aquí conocí a mi esposa y nos casamos y nos quedamos a vivir aquí. Empecé a trabajar, trabajé en Gamesa con la familia Santos. Ahí trabajé como 3 o 4 años y después, ya casado, empecé a trabajar en algunas empresas de mi suegro, que era don Eugenio Garza Lagüera. En empresas privadas que él tenía por fuera de la compañía. Ahí trabajé con él pues casi 10 años. Una empresa que se llamaba Dreis & Crump de México, donde hacíamos máquinas herramienta. Exportábamos a toda Sudamérica y Estados Unidos máquinas herramienta fabricadas aquí en Monterrey. Fue una gran experiencia, una empresa pequeña, muy rentable, muy buena empresa. Después me promovieron a Cuprum, que era una empresa mucho más grande, que fabrica y vende escaleras de aluminio, exporta a todo el mundo, y ventanas de aluminio y aluminio industrial. Y de ahí don Eugenio me tuvo a bien invitarme a participar en lo que era en esa época el grupo Visa, que después se convirtió en FEMSA. Y entré a trabajar en planeación, bajo las órdenes de Ricardo Guajardo, que a su vez le reportaba a Otón Ruiz, que era el director general de la compañía. Y ahí estuve como 1 año o 2 ayudando a las distintas empresas de FEMSA en la parte de planeación, y surgió la oportunidad o la necesidad de que alguien se fuera a manejar una pequeña empresa que teníamos casi olvidada, que se llamaba Oxxo, que eran las tiendas de conveniencia. En esa época, con 500 tiendas, no nos iba muy bien, no estaba, el concepto no había prendido bien en México todavía de las tiendas de conveniencia, y bueno, pues me tocó a mí ir a estudiar la empresa, cómo arreglarla, cómo crecerla. Me tocó cerrar casi 200 de las 500 tiendas por malas ubicaciones o por tamaños de las tiendas exageradamente más grandes de lo que se necesitaba. Y con 300 tiendas empezamos a aprender qué le gustaba al consumidor, qué quería, qué pedía, etcétera. Y poco a poco pues nació Oxxo. Yo la tomé en 1988, llevaba 10 años la empresa ya de existir.
no con muy buenos resultados. Y bueno, pues de ahí nació la segunda etapa, digamos, de OXXO, que poco a poco ha ido creciendo hasta convertirse en una empresa pues muy grande y muy rentable en todo México. Crecimos en todo México y hoy tenemos casi 23,000 o más de 23,000 tiendas en México solamente. Después logramos entrar a Colombia, fue nuestro primer país, en donde ya tenemos 500 tiendas. Después fuimos a Chile, en Chile tenemos 300 tiendas aproximadamente. Luego fuimos a Perú, donde ya también vamos con casi 300 tiendas. Y el último país en el que entramos fue un poco antes del COVID, fue Brasil, en donde estamos ya con 500 tiendas en Sao Paulo y con mucho éxito. Vamos bastante bien ahí y estamos pues, incursionando ahora en Estados Unidos, en donde estamos por entrar con tiendas de conveniencia también. Después, hace como 3 o 4 años, compramos una cadena de tiendas en Europa que se llama Valora, que está en Alemania, en Suiza, en Austria, en Holanda y en Luxemburgo. Y ahí vendemos también, tenemos tiendas de conveniencia y tiendas de comida y de café. Lo que le llaman en Estados Unidos le llaman convenience y foodvenience, en donde vendemos café, vendemos comida, somos el vendedor de pretzel más grande del mundo, fabricantes y vendedores de pretzels, por cierto, muy, muy sabrosos. Y es una cadena rentable, muy, muy bonita, con muchas posibilidades de crecer, de traer los conceptos a América, que estamos también pensando traerlos y aprender mucho de ellos. La verdad, muy eficientes para trabajar. Es una tienda, una cadena de tiendas que tiene más de 100 años de existir en Suiza, y que tiene, pues la verdad, una cultura muy interesante de la que podemos aprender mucho también. Un México muy convulso, con muchas, sobre todo económicamente, acababa de pasar el 68, ese todavía me tocó vivirlo viviendo en Puebla, y hubo mucho problema estudiantil, por eso había huelgas en la universidad, había muchas inquietudes de la juventud, sobre todo en los 60s y 70s, y luego en el 73, ya estando yo aquí estudiando en el TEC, nos toca la primera devaluación, fue terrible, la época del presidente Echeverría, y luego en el 78, que terminó la carrera, bueno, pues ya había entrado el presidente López Portillo, y en el 82 nos tocó pues la gran devaluación del 82. Y de ahí, bueno, pues seguimos dando tumbos económicos. Del 76 al 82 hubo una expansión, inversión, la época del petróleo de México, etcétera, y crecimos, pero tuvimos la devaluación del 82 por un exceso de deuda, y a todas las empresas, incluyendo a Visa, que luego se convirtió en FEMSA, pues nos pescó con una deuda muy grande en dólares y con ingresos básicamente todo en pesos. A mí me impactaron mucho desde la llegada al TEC, porque ahí también se respiraba mucho de esos valores. El trato era muy, muy afable, muy positivo, pero disciplinado. Los horarios de las clases, los horarios de los eventos, la seriedad con la que se tomaban las clases, el nivel de exigencia, pero el trato a la vez amigable cuando había algún problema o alguna necesidad de hablar con profesores o directivos. Entonces, desde el TEC a mí me impactaba mucho ese trato humanista que existía. Me tocó ser estudiante cuando asesinaron a don Eugenio Garzazada en el 73.
Me tocó hacer guardia, él fue velado en la sala mayor de rectoría del TEC. Ahí fuimos a hacer guardia a todos los estudiantes, una guardia móvil inolvidable, impactante. Yo había tenido la suerte de haberlo visto una semana antes llegar a rectoría, a una junta de consejo. Yo estaba de estudiante haciendo cola para hacer un trámite ahí mismo en las oficinas. Cuando lo vimos llegar al señor, yo pregunté quién era, no sabía quién era, y me dijeron es don Eugenio Garzazada, el fundador. Me impresionó, y a la semana sucedió la tragedia tan terrible. Pero después entrar a FEMSA pues me marcó también por la disciplina que se respiraba. Estaba en una época difícil, aunque ya habían pasado, cuando yo entré en el 88, ya habían pasado 6 años de la crisis financiera más terrible, y las cosas estaban mejorando bastante. Había mucho que desinvertir, de empresas que estaban desinvirtiendo. Entonces, a mí me concentraron más en planeación, en ver los negocios que se iban a quedar en la empresa y ver cómo mejorarlos. Entonces yo participé mucho en ayudar, en diseñar los planes de largo plazo de cervecería, de OXXO. De ahí nació mi relación con OXXO, entender muy bien la parte de empaques. Teníamos fabricación de botellas, de latas, de etiquetas, de corcholatas, y poco a poco fui pues compenetrándome más con una empresa que sí tenía una ideología muy clara. La relación con los directivos, con la familia y entre nosotros era muy, muy afable. Y luego tener la Sociedad Cuauhtémoc y Famosa, en donde podías convivir con obreros y empleados todos juntos en el comedor, tener tu fondo de ahorro, muchas prestaciones que en otro lado ni soñábamos. La clínica ha sido para todos nosotros, pues yo creo que la prestación más valorada y más ponderada por todos nosotros ha sido la clínica. Y me inspiró mucho a mí, me impactaba y me inspiraba el ver que se podía hacer todas estas prestaciones y tener este trato con los trabajadores, con los empleados, y además a la vez buscar rentabilidades adecuadas y crecientes para la empresa. Un punto muy importante para mí es que la Confederación tiene presencia nacional, y que el que tengamos una coordinación de lo que pasa en todo el país, y en coordinación, información y entendimiento de las situaciones que viven las distintas regiones del país. Es importante que se aglutinen en algún lado, y la Confederación es ideal para eso, porque aunque hoy vivimos en un mundo muy comunicado, mucho más que nunca por las redes sociales, etcétera, también vivimos un mundo en donde existen fake news, las famosas mentiras o noticias falsas, o muchas que no se divulgan, situaciones que no se divulgan. Y entonces la Confederación es la retícula más importante para poder estar enterado de lo que realmente está sucediendo en las distintas partes del país. Por un lado. Por otro lado, el poder tener diálogo entre nosotros para intercambiar experiencias exitosas o experiencias negativas de proyectos que se pudieron hacer, de intentar tener una relación con los gobiernos o con la comunidad, cuáles son los proyectos que sí funcionan y por qué sí funcionan y cómo poderlos llevar a otro lado. Y luego, bueno, pues las nuevas, yo estoy muy consciente de la nueva evolución que se está viendo entre los empresarios, de tener más conciencia, no social, sino comunitaria, lo que hoy le llamamos el capitalismo consciente, que la verdad creo que es una de las soluciones más valiosas que podemos aportar y que poco a poco debemos de llevar a todo el país.
el lograr que todos los empresarios tengamos conciencia social, logremos generar valor en nuestra comunidad, en el ambiente en el que estamos, de dos maneras: generando valor económico, porque pues, obviamente las empresas para eso están, tienen una obligación de generar utilidades que se puedan, que alcancen para pagar impuestos, para pagarle obviamente a sus trabajadores, pagarles bien, para pagar un retorno a los inversionistas que metieron el dinero, que pusieron el dinero para la inversión, pero que les alcance para generar valor social y para generar beneficios para sus trabajadores, pero beneficios para su comunidad, aportar ayuda en una escuela, ayudar en un parque, ayudar en alguna situación que muchas veces se puede discutir. No, eso le debiera de tocar solo al gobierno y yo para eso pago mis impuestos. Pues el debiera es una cosa y la realidad es otra. Si se puede apoyar en algo al gobierno, yo estoy convencido de que tenemos que buscar, mientras sea para el bienestar de la comunidad, es lo mejor que podemos hacer. Apoyarlos a que las cosas sucedan y estén mejor en la comunidad. Y esas experiencias se van aprendiendo a base de tener interacción con el gobierno. Por ejemplo, en Nuevo León tenemos un consejo de planeación de Nuevo León, en donde las empresas, de manera voluntaria, junto con funcionarios del gobierno estatal, hacemos la planeación de largo plazo del Estado. Y aportamos educación, estadística, aportamos conocimiento, traemos consultores de fuera y apoyamos a planear cuáles son los siguientes 5, 10 y 15 años en urbanización, en comunicación, en transporte, que es para el beneficio de todos nosotros. Monterrey, por ejemplo, ha crecido de una manera que algunos de nuestros compañeros de trabajo tienen que trasladarse más de 2 horas para ir y venir a su trabajo. Y eso es demasiado improductivo, cansado, peligroso, etcétera. ¿Cómo lograr ese desarrollo urbano que permita que nuestras fábricas o nuestras oficinas y nuestros lugares de centros de trabajo estén cercanos a las comunidades donde viven nuestros compañeros y que su calidad de vida sea mucho mejor que tener que desplazarse 2 horas de ida y 2 de regreso para ir a trabajar? Ese tipo de problemáticas no las va a resolver solo el gobierno, ni solo las empresas. Tenemos que tener un diálogo y una convivencia, incluso hasta para programar escalonamientos de los horarios de entrada de los trabajadores, para no dañar el tráfico. Y si se puede programar que unos entren a las 6 o 7 de la mañana y otros a las 9 y 10 de la mañana, y las salidas sean también escalonadas, eso permite todo ese tipo de coordinaciones se pueden lograr con diálogo con las autoridades y diálogo entre nosotros. Y luego los aprendizajes, digamos, de estas experiencias, unas que son a prueba y error algunas veces, las puedes llevar a otras ciudades del país en donde pueden tener también mucho éxito. La obligación verdadera de un empresario, ya lo expliqué, es generar valor económico primero, para que ese valor económico permita también que se genere valor social en la comunidad, empezando por la comunidad de los empleados, de tus proveedores, de tus clientes y de tus vecinos y comunidad. Eso es un factor básico. Y ahí es donde se puede participar en asuntos públicos de conveniencia como los que acabo de mencionar. Yo estoy convencido también que el empresario como ciudadano, como persona ajena a la empresa, sino como ciudadano que es de un país y que tiene su credencial de elector, también tiene derecho de votar. Y de que si quiere hacer política lo haga como ciudadano, bueno, pues es muy su derecho, su ideología y su inclinación, sea para el partido que sea, y eso también es muy positivo. Creo que el participar y ayudar en lo que uno cree, en ese sentido, está muy bien.
Pero ahí sí no vas como empresario, vas como ciudadano. Y eso pues, es respetable lo que hagan cada quien y que no genere discusiones entre un lado y otro, o de que si yo soy de un partido y tú de otro, etcétera. Eso, a la hora de juntarse en una empresa o en la confederación, hablar de lo que le conviene a la comunidad, lo hacemos por el bien de la comunidad. Si hay algo que me preocupa es cómo lograr tener el mayor diálogo posible entre los empresarios con la comunidad y los empresarios con las distintas corrientes políticas, para que haya por lo menos la convicción de que aunque pensemos distinto, todos queremos el mismo fin, que es que esté mejor la comunidad. Unos con una forma de hacerlo de una forma distinta a la de otros, pero al final el chiste es que haya un diálogo y que ese diálogo nos lleve a todos a tener una mejor comunidad, porque pues, no nos podemos olvidar de una sola cosa. Los países competimos con otros países y la calidad de vida de un país compite con la calidad de vida de otro país. Y la capacidad económica compite con la de otros. Los fenómenos económicos como el que estamos hablando hoy del nearshoring, que mucha empresa que se fue, americana, que se fue a invertir a Asia por costos de mano de obra, por conveniencias de algún tipo, que se ha ido convenciendo de que también se puede hacer eso a través de invertir en América Latina y preferentemente en México. Bueno, pues esa es una manera de competir, estamos compitiendo y aquí más nos vale generar todas las características y atractivas para hacer que estos empresarios del mundo vengan a invertir a América Latina, a México sobre todo, para poder exportar de aquí a otros países, ya sea de Sudamérica o al mismo Estados Unidos, con cambios tecnológicos muy relevantes, en donde uno, por ejemplo, que es crítico, y estamos hablando hoy en día de que la necesidad de energía eléctrica en el país va a ser inmensamente mayor de lo que nos imaginamos. Todo el tema de la inteligencia artificial, que demanda de muchísima capacidad de programación, demanda de muchísima energía eléctrica, mucho más de la que nos imaginábamos. Y eso va a hacer que nos obligue a tener que ser muy competitivos en generación de energía eléctrica, cosa que no nos imaginábamos en otras épocas. Entonces el nearshoring no se trata de nada más de tener buenos terrenos para poner plantas y bodegas o buenas carreteras, que también son muy importantes, infraestructura para exportar bienes materiales, pero energía eléctrica para fabricar o para guardar en memoria de computación o para computar toda la inteligencia artificial que se está consumiendo hoy en día para cualquier producto o servicio que se dé en el país. Si vemos las internas, yo le doy muchísimo valor a que el grupo tiene una gobernanza muy clara y muy sólida. Tiene consejo de administración con todas las características que se requieren hoy en día de un buen consejo de gobierno, que es que tengamos consejeros independientes, más del 50, casi el 50% de nuestros consejeros son independientes. Tenemos diversidad en el consejo de tipo de empresario o tipo de persona experta o ejecutivos expertos, hombres y mujeres en el consejo. Eso es muy importante. Respetar las reglas claras de los comités y los encargos que tienen cada uno, el de auditoría y riesgos, el de práctica societaria. Entonces, tenemos un gobierno muy, muy claro y muy sólido, en donde se presentan todos los proyectos, se analizan profundamente a largo plazo, se votan y pues se deciden
toman decisiones muy relevantes. Nos tocó ver nos coincidió en una época en donde económicamente el mundo se ha desarrollado muchísimo. México ha sido muy beneficiado de estas épocas que hablábamos históricas tan terribles económicamente hablando, del 76, del 82 o de la devaluación del 95. Bueno, pues podemos decir que hemos tenido una estabilidad económica bastante razonable y una apertura al mercado. El Tratado de Libre Comercio pues nos abrió la puerta al mundo, le generó mucha confianza a los inversionistas extranjeros de que aquí va a haber reglas de juego y un poder judicial confiable en donde las leyes se cumplen y se respetan, etcétera. Y eso ha generado mucha bonanza, mucha bonanza. Eso nos permitió crecer. La clase media creció muchísimo en México y nosotros que nos dedicamos a productos de consumo y a vender, dar servicios en las tiendas para pagar cualquier tipo de servicio, desde la compra de servicio de televisión hasta vuelos de avión o el pago de energía eléctrica o del agua, etcétera, todo, o hacer transferencias entre personas o pago de compras que compres por internet, etcétera. Todos esos servicios se han ido logrando hacer ya de manera tecnológica en las tiendas y eso nos ha hecho que las tiendas se conviertan en un centro no nada más de consumo de comida o de bebidas, sino de servicios y de pagos, etcétera, que son muy relevantes para la comunidad. Entonces, hemos visto una evolución económica muy positiva en el país y nos abrimos a invertir en otros países de Latinoamérica donde vimos muchas ventajas. El hecho de haber estado primero con Coca-Cola en esos países, primero, embotellando Coca-Cola en Centroamérica, desde Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, estamos en Panamá, en Colombia, en Venezuela, en Brasil, en Uruguay, en Argentina. Eso nos permitió después ir con las tiendas de conveniencia y ponernos en los países y en las ciudades donde ya sabíamos que las cosas se podían hacer bien y funcionaban porque conocíamos ya el mercado a través de la compañía Coca-Cola FEMSA, que es nuestra también. Eso nos permitió crecer mucho allá. Después encontramos, pues analizando el futuro de las industrias, las industrias se han ido consolidando en el mundo. Así como los embotelladores de Coca-Cola eran muchísimos en el mundo y poco a poco se han ido fusionando unos con otros y quedan cada vez menos grupos más grandes. Nosotros hemos podido ir fusionando también algunos otros embotelladores y convertirnos en un embotellador bastante grande, si no el más grande, de los más grandes de Coca-Cola. Vimos que la industria cervecera también estaba en proceso de consolidación y empezaron a crearse grupos multinacionales muy grandes y concluimos que nosotros teníamos que buscar una fusión con alguno de los grandes grupos que estaban consolidando la industria cervecera. Decidimos tomar la decisión de juntarnos con Heineken hace 14, casi 15 años. Fue una decisión muy complicada, muy difícil, emocionalmente muy complicada también porque pues el grupo nació de la cervecería y ha sido parte importante de la historia de la compañía, la más importante parte de la historia, pero nos fusionamos con Heineken, nos fue muy bien, se creó mucho valor juntos la Heineken con nosotros, tuvo el tamaño ya para poder ir a fusionar a más empresas y el crecimiento de estos 15 años del grupo Heineken fue grandísimo, gracias a que pudimos hacerlo. Fue la primera gran fusión que ellos hicieron y de ahí se generó mucho valor. Cuando vimos que esto ya no había mucho más por donde se iba a generar valor inorgánico, digamos, de crecimiento, fue cuando decidimos entonces desinvertir. Para entonces las otras compañías, Coca-Cola, FEMSA y OXXO, habían crecido muchísimo. Ya estamos en todos los países que mencioné
en Sudamérica con OXXO. Entonces decidimos desinvertir, salirnos de cerveza con una generación de valor importante, y ahora, bueno, pues estamos invirtiendo en nuevas geografías para Coca-Cola FEMSA o para OXXO, donde podamos crecer. A ver, estamos en un mundo muy distinto, en donde se están generando conflictos bélicos relevantes y de altísimo riesgo. La invasión de Ucrania, el tema del Medio Oriente con Israel y Palestina, los riesgos que hay entre el eje de China y Norcorea y qué puede pasar ahí, todo es preocupante. Las elecciones que pueden pasar en Estados Unidos, donde la posición republicana o demócrata son muy distintas y tienen una gran influencia sobre nosotros. Lo que está pasando en Venezuela también con las elecciones, todo eso altera y cambia mucho la perspectiva. Venimos de décadas económicamente muy estables y crecientes, a pesar de que hubo una inflación reciente bastante seria, que se ha podido controlar, el mundo supo controlarla, los Estados Unidos, las tasas de interés bajaron muchísimo y se pudo controlar todo eso. Pues las tasas han ido subiendo y subiendo y subiendo otra vez para controlar estos fenómenos económicos, y pues no sabemos qué pueda pasar. Hay más incertidumbre que nunca, yo creo, que en las últimas décadas, de lo que puede pasar con estos conflictos bélicos y de lo que van a influir o afectar al mundo. Para colmo, al mismo tiempo, la evolución tecnológica que estamos viviendo pues es increíble, inaudita, una evolución, ya lo hablamos, de inteligencia artificial y todos los avances de computación, en medicina, en investigación, como nunca hay desarrollos valiosísimos, una evolución que tampoco se veía y se hablaba, mucha gente no la creía, pero cada vez es más claro que es completamente real y muy perjudicial, o con potencial dañino muy grande, que es el cambio climático, lo que nos puede pasar con la escasez de agua en el mundo, con los cambios de clima. El daño que se ve por todos lados es serio en ese sentido. Y todo esto al mismo tiempo, pues estamos dentro de ahora sí que un vuelo con una turbulencia que se está acelerando la turbulencia. La necesidad de energías nuevas, de la energía eléctrica, de nuevas formas de generación de energía eléctrica. Ya se está hablando de plantas modulares nucleares pequeñas, ya se está hablando de coches no eléctricos, ya, además de los eléctricos, con hidrógeno, vía hidrógeno y otras técnicas. Eso está cambiando el mundo y esperemos que para bien, pero mientras se van dando estos cambios, pues hay turbulencia, y hay que estar muy pendientes de para dónde moverse, estar muy activos. Ya la inteligencia artificial sí nos llegó, ya estamos viendo cómo se puede preciar de manera distinta en una tienda de conveniencia los productos, dependiendo de la hora del día, de la temperatura del día, del día de la semana. Y eso antes era imposible. Antes cambiábamos los precios pues cada 6 meses, cuando no había inflación. Con inflación luego aprendimos a cambiar los precios diario, casi. Y ahora se pueden cambiar según 1000 otras cosas. La tecnología está cambiando el mundo de una manera impresionante y hay que ponernos al día en eso. Yo les pediría y les recomiendo a todos los empresarios, primero que estemos asociados a través de la Coparmex, es muy positivo. Que haya mucha comunicación entre nosotros
y apoyar a nuestros directivos y dirigentes de Coparmex, que fomentemos el diálogo con el gobierno, con los gobiernos, con el sector público lo más posible. Tenemos problemas de inseguridad que nos preocupan, que hay que reconocer que no son de México, son del mundo, pero tenemos problemas de inseguridad que hay que unir esfuerzos, ayudar y cooperar para buscar soluciones al respecto. Estos conflictos bélicos que pueden pasar, cómo nos van a afectar. Estos cambios de los que mencioné, de necesidades de energía, necesidades de mejoras de calidad de vida para las familias y comunidades, es importante. Insisto en la conciencia de que tenemos que tener diálogo con las autoridades para que todos estemos conscientes que competimos con el mundo. La inversión que no se hace en México es una inversión que se va a Brasil, o que se va a Vietnam, o que se va a Centroamérica, y perdemos oportunidades. Tenemos que buscar cómo lograr atraerlas, generar el ambiente para que haya una calidad de vida, podamos atraer a mejores ejecutivos de fuera, que no se vayan nuestros ejecutivos a buscar calidad de vida fuera de México, sino que vengan a buscarla en nuestras ciudades. Eso es muy importante. Y yo creo que eso, conviviendo entre las confederaciones de todos los centros patronales, las cámaras que están interactuando y nuestras autoridades, debemos de poder generar valor para nuestra comunidad y ser competitivos internacionalmente. Teniendo una buena idea y logrando demostrar que esta buena idea cumple o genera una oportunidad de negocio valiosa, porque hoy en día la estamos viendo. ¿Quién nos iba a decir que iban a existir los Ubers de este mundo, los Rapis, estas compañías que están innovando en sistemas, el Airbnb, todas esas compañías nuevas salieron de ideas que seguramente a los primeros que les explicaron de esa idea les platicaron, estás loco, ¿quién va a querer rentar una parte de su casa para que vengan unos turistas a vivir a mi casa? Y esto funciona por millones de lugares en el mundo hoy en día. Y el Uber es lo mismo y todas estas. Yo les digo a estos jóvenes, las oportunidades ahí están, hay que tomarlas. Hay que, obviamente, atreverse. Echar a perder no queda de otra. No le vamos a atinar a la primera. Si a mí me hubieran dicho que Oxxo iba a ser lo que es hoy, cuando yo entré en 1988, hubiera dicho, están locos, ¿no? Es imposible que lleguemos a 23,000 tiendas en un país. Y hoy ya están y funcionan. Y se ha generado una necesidad de ir a la tienda, y la tienda cumple con ofrecer unos servicios y productos que hacen atractiva la relación con el consumidor. De eso se puede hacer en cualquier otro giro de negocio. No se vale pensar que no hay capital para invertir en esas nuevas ideas y oportunidades. Los emprendedores deben de tener tenacidad, tienen que atreverse, aceptar que se tiene que perder, se tiene que aprender de las derrotas para poder triunfar. Oxxo perdió dinero más de 10 o 12 años, pero que no sabían qué hacer con el negocio, ya lo querían regalar de lo mal que iba. Y miren lo que es hoy, y es un negocio muy rentable. Hay que aprender y hay que evolucionar en el tiempo, adaptarse a las nuevas tecnologías, encontrar solución. Yo sí estoy preocupado por este ambiente y turbulencia que estamos hablando, pero optimista de que el futuro que tenemos en el largo plazo va a seguir siendo muy, muy atractivo. Hay que estar cerca de las cámaras, hay que estar cerca de la Confederación, de la Coparmex sobre todo, hay que estar cerca de las autoridades, buscar el diálogo, explicar cómo queremos generar valor económico y social
y pedirles a las autoridades que nos ayuden a generarlo juntos. Y con eso yo creo que todos vamos a tener un futuro mucho mejor. El país está bendecido por su ubicación geográfica, bendecido y tenemos la gente más trabajadora y productiva de muchos países del mundo, gente con ingenio. Nos falta más fomentar más la educación entre los jóvenes para que se dediquen a programar, a desarrollar nuevos negocios, pero el optimismo es lo que debe de reinarnos. Debemos de combatir la inseguridad, definitivamente, debemos de combatir la ilegalidad. Coparmex ha sido muy claro en eso, el fomentar la legalidad, la cultura de la legalidad es crítica, y que todos respetemos unos a otros y que tratemos de comportarnos en todo momento a base de lo que es respetando la ley, y con eso vamos a salir adelante.